Hoy tenemos un hermoso día para honrar a nuestro Dios, para darle gracias y para tener un tiempo especial delante de Él con su palabra. Te invito una vez más que escudriñemos las Escrituras. Este no es un tiempo para darte una conferencia nada más. Este es un tiempo en el que podemos invertirlo estudiando la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir con ustedes el tema que dice en el libro de Hebreos capítulo 4 que la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta palabra lo ha sido a través del tiempo y a través de los años, y nosotros necesitamos conocer para que Dios cumpla su palabra en nosotros. Yo considero que debemos conocer las condiciones en que Dios nos habla. Primeramente, la naturaleza de su palabra, las condiciones, cómo es que Dios nos habla y nos promete cumplir en nosotros sus buenas palabras. Y hay una gran diferencia en las Escrituras en cuanto al logos y al rema. Son dos palabras griegas que definen la palabra que nosotros usamos en español como palabra. En el griego y en las Escrituras vamos a encontrar que hay dos palabras que la definen. Por eso es sumamente importante conocer estos tres aspectos para experimentar en nuestra vida cómo Dios cumple su palabra. La palabra de Dios es viva, es eficaz, lo ha sido a través del tiempo y lo puede ser en nuestra vida. Dios nos llama para que experimentemos su palabra. Y el libro de Jeremías, el profeta dijo en el capítulo 15, verso 16, que se hallaron tus palabras, dice, y yo las comí. Las tomé de una manera que las hice parte de mí, las integré a mi persona. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. La palabra de Dios siempre va a producir algo en nuestra vida. Y en este caso, dice Jeremías, alegría y gozo. La palabra es lo que nos lleva a la salvación. La palabra es la que edifica y bendice nuestras vidas. Así que te invito que apartes este tiempo y vamos a dedicarlo delante de Dios para escudriñar su palabra. Y lo primero que podemos hacer es recordar que el pueblo de Israel experimentó la gloria de Dios, manifestaciones extraordinarias del poder de Dios, y sin embargo no entraron a la tierra prometida. Es muy interesante estudiar cómo una nación experimenta la gloria de Dios, experimenta el poder de Dios. Un mar se abre delante de ellos, ellos ven a sus enemigos sepultados bajo las aguas, y sin embargo, en el transcurso de muchos años, destinaron la mayor parte de su tiempo para quejarse, para lamentarse, para criticar lo que Dios estaba haciendo, criticarse unos a otros. Y el resultado de aquel estilo de vida y de aquella conducta fue que Dios les sentenció a vagar por el desierto 40 años y les aseguró que no entrarían en la tierra prometida. Nosotros hablamos de entrar en la plenitud de las bendiciones, en la plenitud de Cristo Jesús, en la plenitud del Espíritu y de su palabra. Y por eso es urgente que nosotros dediquemos nuestro tiempo, el mayor tiempo posible, a conocer, a profundizar, a meditar las palabras de nuestro Dios, si es que nosotros las consideramos como palabra de Dios. Cuando la Biblia deja de ser un libro para convertirse en palabra de Dios, estamos en el inicio de una vida maravillosa, una vida para experimentar el poder y la gloria de Dios día tras día. El primer punto que señalamos entonces es la naturaleza de la palabra de Dios. ¿Cómo es la palabra de Dios? Y lo primero que nos viene a la mente, lo primero que debemos entender, lo primero que viene a nuestro corazón es que la palabra de Dios no es del orden humano y del orden natural. Las palabras de Dios son espirituales. Lo que Dios ha dicho y ha pronunciado surge de la espiritualidad, impacta nuestro mundo natural y viene a establecer el propósito y la voluntad de Dios. La palabra revela el carácter, la voluntad, los planes, los propósitos. Me llama la atención cuando se hacen lecturas de cartas
de personajes que pues en algún momento de su vida hicieron una investigación, un estudio, una reflexión, y entonces la gente cuando pasa el tiempo se reúne en una tarde y se alimenta de los pensamientos de aquella persona. Nosotros aquí tenemos el libro que es la palabra de Dios, las escrituras inspiradas por el Espíritu para bendecir, para edificar nuestra vida. Así que debemos reconocer de entrada que las palabras de Dios no son propias de este reino natural, sino que son del reino espiritual. Y por lo tanto, revelan el carácter de nuestro Dios, su voluntad, así como podemos decir que las palabras de Dios son una extensión de su persona. Solamente hablar de este tema nos podría llevar un buen tiempo, pero considera eso, que la palabra de Dios es una extensión de Él, es una expresión de su voluntad y llega ese momento en la historia de la humanidad cuando Jesús asume el ser uno con nosotros. El Verbo se hizo carne, dice el apóstol Juan, y tenemos a nuestro Señor que viene a nuestra vida como uno de nosotros. Y todo esto en el cumplimiento de esto que estamos hablando. Para nosotros es un concepto bastante distante porque nosotros somos capaces de decir una cosa pero no cumplirla y no sentir que estamos fallando. Sin embargo, Dios es una persona tan perfecta que lo que Él dice, Él lo cumple. No habría otra manera para que Dios no cumpliera. Sin embargo, nosotros sí necesitamos a veces reforzar aquellas cosas en las que hemos dado nuestra palabra para cumplirla. La otra cosa que vamos a notar en la palabra de Dios es que tiene unas cualidades que la hacen única. Esto es diferente de cualquier otro libro. Por eso jamás podríamos comparar la Biblia con cualquier otro libro del mejor autor. Y lo que nos enseña la Escritura es que todas las cosas, número uno, quiero señalar sobre las cualidades de Dios varios puntos. Entonces, la primera idea que vamos a mencionar es que las palabras de Dios crearon todo lo que nosotros vemos. Nos faltaría tiempo para verlo a través de todas las escrituras, pero hoy quiero señalar del Salmo 33 dos versículos, el número 6 y el número 7, donde dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Lo que salió de su boca y lo que salió de sus labios, este aliento dio lugar a todo lo que nosotros vemos hoy. Y también dice el versículo 9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entendemos, dice también el libro de Hebreos, que el mundo fue hecho de una manera que de la nada Dios dio lugar a las cosas con el poder de su palabra. La segunda cosa que señalamos va a ser que esta misma palabra, que es la creadora de todas las cosas, a su vez cumple otra función, y esta es la que sustenta la vida y el orden del universo como nosotros lo vemos. Cuando hablamos de esto, podemos hacernos una pregunta previa: ¿qué es lo que mantiene el mundo funcionando? ¿Por qué es que las cosas ocurren y suceden? ¿Por qué los días se dan? ¿Por qué vienen las estaciones? ¿Por qué existe la vida en todos los aspectos, en todos los lugares de la tierra que nosotros conocemos? En el agua, las montañas, bajo la tierra, etc. Incluso ahora se han encontrado formas de vida bajo los glaciares, en el fondo de estos, y nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que mantiene con vida este universo? Bueno, la Escritura nos dice, vayamos al libro de Hebreos, capítulo 1, los primeros 3 versículos, donde dice que Dios ha hablado de muchas maneras y en otro tiempo a los padres por los profetas, pero que ahora nos ha hablado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 3 es el que explica esto que estamos hablando, donde dice, hablando de Él, que Él es el resplandor de su gloria y es la imagen misma de su sustancia, y
quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En muchas otras partes de las Escrituras vamos a hallar esta idea, que es Dios el que mantiene el orden de todas las cosas. No olvides que Dios es el que sustenta el universo y también sustenta la función de cada una de nuestras células o de nuestros tejidos y de nuestros organismos. Tercera cosa que mencionamos es que la palabra que Dios ha dado no fue dada en un solo momento, sino que permanece para siempre. Es algo que solamente Dios podría hacer, que su palabra permanezca durante el tiempo y por la eternidad. Vamos a leer unas escrituras en el Salmo 119, el versículo 89, dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios permanece. No solamente está allí como depositada, como algo que se puso en alguna parte, sino que está permaneciendo activamente. Esa palabra permanece, pero es activa. También dice en este mismo salmo, el versículo 160, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Así que tenemos la palabra de Dios que está permanentemente activa. No es algo que Dios dijo, como ocurre con nosotros, que nosotros podemos decir algo hoy y al rato ya ni nos acordamos de lo que dijimos. El día de mañana no sabemos qué fue lo que dijimos, a menos que lo pudiéramos grabar. Pero cuando Dios habla, su palabra es para 1000 generaciones. Cuando Él bendice por generaciones. Así que es maravilloso considerar cómo la palabra de Dios permanece para siempre. Hay otro versículo, dice el 152 de este mismo salmo: hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Así que tenemos la palabra que permanece para siempre, pero que no está pasiva, sino que siempre está activa. Y la siguiente idea que vemos, el punto número 4, es lo que nos señala la Escritura cuando dice que la palabra es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en principio, que como es la palabra de Dios, tiene estas dos cualidades, que es viva. Quiere decir que la palabra tiene vida en sí mismo. Cuando Dios habló y dio esa palabra estaba viva, está viva y estará viva por siempre, porque así ha sido su palabra. Eso, cuando viene nuestro Señor y se hace carne, es la palabra viva, como dice también el libro de Hebreos, que nuestro Señor es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Él es el Verbo de Dios y Él está siempre activo, siempre está obrando y cumpliendo su voluntad y sus propósitos como Él lo ha dicho. Así que en el libro de Hebreos encontramos dos cualidades que tiene la palabra, que es viva, tiene vida en sí misma. Cualquier otro libro, por bueno que sea, no tiene esta facultad, no tiene esta capacidad. Podrá haber un libro de poemas, algo que te guste, que te agrade y que te emocione. Pueden haber novelas que impacten tu alma, pero las palabras que tienen el poder de salvar, de cambiar, de transformar nuestra vida, de restaurar nuestras almas, son las palabras de Dios, porque son vivas. Y la siguiente cualidad que tiene, dice la Escritura, es que es eficaz. Eficaz en el original quiere decir que tiene la energía y la capacidad de obrar y de actuar. Las cosas que nosotros tenemos, por ejemplo, si las usamos con una pila, van a durar el tiempo que dure la pila. Pero Dios ha dado su palabra con todo el poder y la capacidad de permanecer activa. Tiene en sí misma toda la fuerza, todo el poder, toda la energía
es una palabra enérgica con toda la fuerza y capacidad de poder cumplirse en nuestra vida y en nuestra descendencia. Otra cosa que menciona el Señor, especialmente nuestro Señor lo dijo, es, punto número 5, que sus palabras que Él estaba hablando son espíritu y son vida. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63, cuando el Señor está hablando con las personas en aquel momento, Él les dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Ahora, este versículo nos va a servir más adelante porque vamos a dar la idea que encierra esta cuando dice las palabras. En el griego habían dos palabras que explican en español palabra. Número 1 es logos y número 2 es rema. Cuando Jesús está hablando en esta parte, lo que Él dijo, las remas que yo os he hablado son espíritu y son vida. Más adelante haremos la explicación o aclaración, pero ya de entrada tenemos un texto donde el Señor está especificando que las palabras que Él está hablando no solamente eran recitaciones del libro, sino que al salir de sus labios eran palabras poderosas para bendecir, para ayudar, para transformar a las personas. Así que no perdamos de vista que las palabras del Señor son espíritu y son vida, capaces de bendecir, animar, impartir vida, aliento y fortaleza a nuestra vida. Una cosa más, es que la palabra de Dios siempre hará lo que Dios quiere. El libro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11 nos dicen que esa palabra no volverá vacía. Estas son palabras que nosotros debemos atesorar en nuestro corazón, conocerlas, meditarlas día tras día, porque muchas veces en nuestra vida puede ser que enfrentamos situaciones y cuando oramos que Dios actúe, puede ser que en el momento no estamos viendo la mano de Dios y pareciera que Dios no está presente en ese lugar, en ese espacio donde nosotros estamos llevando una batalla. Pero quiero decirte, como dice el profeta, que esta palabra no volverá vacía. Hará todo lo que yo quiero. Dios cumplirá, hará lo que Él quiere. Ya vimos porque esta palabra permanece, porque tiene la fuerza, la capacidad, porque es espíritu, porque es vida y porque dice el profeta, la palabra hará lo que yo quiero. Y tú debes saber entonces, en el contexto de las Escrituras, que Dios quiere hacerte bien. Quiere tomar las riendas de tu vida, quiere edificarte como un hombre o una mujer firme, sólido, en medio de una sociedad que se tambalea con una cultura que es muy liberal y que tenemos el riesgo de que todos estos pensamientos de este tiempo que hoy nos atacan, quizás no nos afecten a nosotros, pero le pueden causar una lucha a nuestros hijos o a nuestros nietos. Así que estemos confiados, seguros que la palabra no volverá vacía. Así que solamente estamos mencionando estos pequeños aspectos que nos hablan de cómo es la palabra de Dios. Yo siempre te voy a invitar que vayas en tu propio estudio más allá y que nunca te limites a escuchar solamente, porque no se trata de cumplir, de decir, bueno, ya oí esto, ya cumplí, sino deseo con todo mi corazón motivarte a despertar tu hambre, que estudies, que medites, que escudriñes las Escrituras, porque allí está el testimonio de Dios para cada uno de nosotros. El segundo punto a donde vamos ahora es que nos preguntamos en qué condiciones Dios ha dado su palabra. Ya vimos que esta palabra es preciosa, es viva, eficaz, poderosa, es activa, está permanentemente actuando, hará todo lo que Dios quiere. Pero ¿en qué condiciones debemos preguntarnos? ¿Cómo es que Dios da su palabra? Y cuando vamos a las Escrituras,
vamos a encontrar que Dios, cuando Él habla, lleva su palabra a un terreno donde Él establece condiciones. Ese terreno se llama un pacto. Quiere decir que Dios hace una alianza con la humanidad. De alguna manera, Él establece condiciones y sobre esas condiciones, entonces Dios da promesas de bendición, como también debes saber, porque al hablar de promesas pensamos, pues deben ser las cosas más preciosas, como dijo Pedro, pero también tenemos palabras que son de juicio, de condenación y de maldición. No nos debe espantar que la Biblia enseñe también estos aspectos y de manera responsable nosotros debemos conocerlos y estudiarlos también. Así que Dios establece pacto con su pueblo y establece un nuevo pacto con sus hijos. Cuando Dios establece un pacto, lo primero que hace es que Dios da la palabra. El ejemplo lo tenemos desde Abraham. Cuando Dios se revela a Abraham, Dios le da una palabra de bendición. Y esa palabra más adelante lleva a Dios a establecer un pacto con Abraham y hacen una señal de que hay un pacto entre ellos dos, que es la circuncisión. Vamos a hacer un poquito de historia para comprender cómo es que Dios se relaciona a través de esta expresión que está en las Escrituras, a través de un acuerdo donde ambas partes se obligan a cumplir con lo establecido en el pacto. En este caso tenemos que aceptar o reconocer humildemente que es Dios el que pone las condiciones. Te aseguro que ningún ser humano está en condición de ponerle a Dios la forma en que debe tratarlo. Es Dios el que ha dado su palabra y somos nosotros las que debemos decir, amén, Señor. Abraham dijo, sí, Señor. Recuerden que María dijo también, hágase en mí como dice tu palabra. Recordemos al centurión, un hombre con una fe extraordinaria que le dijo al Señor, yo también soy un hombre puesto bajo autoridad. Solamente di la palabra, Señor. Y esa es la fe que todos nosotros debemos tener. Señor, aceptamos tu palabra, no la cuestionamos. No venimos para hacer una disección de la palabra y ver con qué nos quedamos y qué rechazamos. Debemos aceptar como un solo paquete todo lo que Dios nos dice a través de las Escrituras. Entonces, cuando Dios habla, Él revela su voluntad, sus propósitos y recuerden esto, Él establece las condiciones del pacto. Puede ser que no te gusten, pero trasladémoslo a nuestro tiempo. La persona que renta una habitación, que renta una casa, él no pone las condiciones. Cuando él va a buscar una casa, encuentra al dueño de la casa y él es el que pone las condiciones. Pone el precio y pone los días de pago y la forma de pago, etc. No somos nosotros los que vamos a buscar una casa de acuerdo a nuestras condiciones. Eso no ocurre. Si alguien toma un auto y va a la agencia y dice, quiero este auto, y la agencia dice, bueno, lo vas a pagar de esta forma y de esta manera. Y si no pagas, te lo vamos a quitar. Ellos son los que ponen las condiciones. El dueño de la casa diría, mira, si tú no me pagas, yo te saco. Y vas a firmarme un documento. Entonces, a las personas se les ponen las condiciones. Cuando Dios establece un pacto, debes reconocer eso. Acéptalo con humildad. Es Dios que pone las condiciones. Tal vez no te parezcan, tal vez no estés de acuerdo. Cuando la gente lee el Antiguo Testamento y dice, no, ¿cómo es posible que Dios haya hecho eso? ¿Pero cómo? Bueno, te quiero aclarar algo. Por lo general, la gente que no tiene una relación con Dios y no ha entrado en un pacto con Dios, se le hace muy fácil juzgar y condenar, criticar la palabra de Dios. Pero la razón principal es porque ellos no tienen ninguna relación con Dios. Cuando existe una relación, podemos entender el sentido y el propósito que tiene Dios cuando Él habló y dijo estas palabras. Así que cuando hace un pacto, también Dios nos da la seguridad de que va a cumplir su palabra. Ahora, en la Biblia hay muchos pactos. Si estudiamos esa palabra, van a aparecer varios pactos, pero son dos
los que nos llaman la atención, el pacto que hace con el pueblo de Israel a través de Moisés y el pacto que Dios hace con la humanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al primero se le llama el primer pacto y al otro se le llama en las Escrituras el segundo pacto. De hecho, viene ahí lo que se conoce como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque estas palabras, pacto y testamento, tienen como el mismo sentido, aunque se puede saber que también tienen sus diferencias. El pacto es la alianza, es el acuerdo. Un pacto es algo que dos personas, dos familias llegaban a un acuerdo y juraban cumplirlo de esa manera. En la antigüedad, y lo puedes ver, cuando Dios hace un pacto con Abraham, Abraham sacrifica unos animales y Dios camina entre esos animales. Y era lo que hacía la gente. Podían abrir un animal, matarlo primero, abrirlo, y entonces la gente hacía promesas donde se obligaba a cumplir aquello que estaban prometiendo. Y cuando decían ellos, y si yo no cumplo, si yo falto a este pacto, pues que Dios me haga como este animal, que exhiba mis entrañas, que yo muera, que me pase algo. Y así es como se sellaba un pacto, bajo una promesa o un compromiso de unidad, de bendición, de ayuda, de socorro, y bajo una penalidad, en este caso la muerte, la maldición por no cumplir con las condiciones del pacto. Dios hace un pacto con el pueblo de Israel porque Él ya había hecho un pacto con lo que llama los padres, los antiguos, los patriarcas. Dios el primer pacto lo hace con Abraham y a través de Abraham viene toda esta descendencia hasta llegar al tiempo de Moisés, donde Dios hace un pacto con todo el pueblo de Israel. Y el principio de esto lo encontramos en el libro del Éxodo. O sea, del Génesis pasamos al Éxodo y en el capítulo 19 y capítulo 20, Dios establece las condiciones del pacto que Él está estableciendo con el pueblo de Israel. Recordemos que, hagamos historia, que Dios descendió en fuego, en una nube, y estuvo en el monte y había el sonido de una bocina, trompetas, y había un espectáculo inimaginable. El pueblo tuvo temor delante de Dios y delante de Moisés. Le dijeron a Moisés, no, que Dios no hable con nosotros. Antes de esto, antes de este evento, Dios le habló a Moisés y le dice, ve al pueblo y dile, yo quiero que ustedes sean mi pueblo, mis sacerdotes. Ustedes me van a hacer a mí un reino de gente santa y de sacerdotes. Y di, a ver qué dice el pueblo. El pueblo dijo, sí, Moisés, dile a Dios que sí. Entonces va Moisés nuevamente con Dios y Dios, ante la respuesta del pueblo, le dice, ok, yo soy Dios, no harás otros dioses. Entonces en ese momento es cuando Dios le da al pueblo de Israel los 10 mandamientos. Eso fue todo lo que Dios habló en ese momento y lo vamos a ver ahora. Estamos haciendo la referencia del Éxodo 19 y el capítulo 20, que tú lo puedes leer y estudiar en otro momento, pero aquí en el Deuteronomio capítulo 9, Moisés está haciendo la referencia, está haciendo el recordatorio y dice él, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, y mucha atención a esto, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros. O sea, a los 10 mandamientos se le llama las tablas del pacto que el Señor hizo con vosotros. Dice, estuve en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Es un ayuno sumamente extraordinario. Moisés ayunó 40 días y aquí nos está aclarando, sin comer ni beber agua. Y me dio Jehová, dice, las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito, según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Ese día que se reunieron y que Dios descendió y que habló desde el monte,
Dios les dio lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, que Moisés dice, las tablas del pacto que el Señor hizo con vosotros. Ahora, Dios está hablando y le dice a Moisés, aquí están las tablas del pacto. Esto es lo que yo espero del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? Nosotros debemos siempre preguntarnos, ¿qué pasó? Ahora, todos sabemos lo que pasó. Estos 40 días de Moisés en el desierto, pues la gente empezó a murmurar y dijeron, no es posible, hagamos dioses, con la información que ellos tenían, pues hicieron un becerro. Y lo que debemos entender es que mientras Dios está estableciendo las condiciones del pacto, el pueblo que había dicho, hacía muy poco tiempo, había dicho, sí queremos ser el pueblo de Dios, sí vamos a caminar con Dios, sí vamos a entrar en el pacto con Dios. Pero el pueblo resultó que hizo un becerro. Se puede entender que en ese momento Israel está rompiendo el pacto con Dios. No solamente era el animal o que era desagradable o lo malo de la idolatría. Es más profundo. Israel está rechazando el pacto con Dios. Israel está rompiendo o cancelando, si se pudiera decir hoy, el contrato. Ese contrato que nosotros entendemos hoy, cuando una parte lo cancela, se le sanciona. Si tú haces una promesa de compraventa y la otra parte no quiere cumplir, se le puede demandar. Eso nosotros lo entendemos bien, pero cuando lo llevamos al terreno con Dios, que el pueblo de Israel está llamado a hacer un pacto y ahora ellos se echan para atrás y van detrás de un becerro, no solamente era eso, en la Escritura se le llama la provocación. Provocaron a Dios. A ese Dios poderoso que se había manifestado desde la montaña, ellos vinieron a tentarlo en su cara, a levantar delante de él un becerro. Así que Moisés, que está en la presencia de Dios, y recordemos esto también de Moisés, Moisés era el mediador entre el pueblo y el Señor. Moisés fue el que recibió el llamado del Señor, vino con Israel, fue el que trajo las plagas y fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Ahora Él es el que lo lleva hasta la presencia de Dios. Él es el que está delante del Señor. Por eso vemos a Moisés y a través del estudio de su vida lo vemos como el mediador de aquel pacto. Por eso se llama el pacto de la ley, el pacto de Moisés, y se reconoce a Moisés en el pueblo de Israel como una de las personas más grandes que han existido en el pueblo de Israel. Ahora, Moisés está en medio. Ellos ya habían entrado en las condiciones de un pacto porque se recordarán que la noche antes de salir de Egipto habían comido la Pascua, mataron un cordero, lo sacrificaron, lo comieron, lo asaron y esa noche después salieron ellos. O sea, ellos ya tenían un antecedente de la relación con Dios. El sacrificio que los perdonaba, porque más adelante, el capítulo 12 del Éxodo, Dios le dice a Moisés que esto lo harán ellos para siempre. Cada año habrá un momento para sacrificar un cordero y recordar que Dios perdona los pecados del pueblo. Y a eso se le llama la Pascua y va a ser un recordatorio de cada año. Sigue diciendo el Deuteronomio 9, ahora verso 11, y aconteció que al cabo de 40 días y 40 noches, que el Señor me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Nuevamente enfatiza que son las tablas del pacto. Entonces el Señor me dijo, transcurridos los 40 días, cuando le da las tablas, le dice, levántate, baja a prisa de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les había ordenado. Se han hecho un ídolo de fundición. Y dice el versículo 16, dice en esta versión, y vi que en verdad habíais pecado contra el Señor vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición. Pronto os habíais apartado del camino que el Señor os había ordenado. Y la respuesta de Moisés fue esta, dice, tomé las 2 tablas, las arrojé de mis manos y las hice pedazos delante de vuestros ojos.
La reacción de Moisés, muchas personas dicen, es que Moisés era muy enojado. Él así era, tenía mal carácter. Acuérdense que hasta mató a una persona. Pero si estudiamos un poquito todo esto, Moisés traía las tablas de un pacto sellado con Dios. Y lo que encuentra es un pueblo que se ha apartado del pacto, que le ha dado la espalda a Dios. Así que la reacción de Moisés no solamente es de enojo, coraje y de ira, que no cuestiono que lo haya tenido, sino él también rompe las tablas. Es una forma de decirles, si ustedes rompen con Dios, Dios rompe con ustedes. Ahora, la reacción que tuvo Moisés no solamente fue de coraje, porque a algunas personas los corajes les duran días, semanas, meses, años, toda una vida, pero en el caso de Moisés, inmediatamente después de romper eso, bueno, y lo que hizo, pero no nos vamos a detener en eso, inmediatamente subió al monte para pedir misericordia y para pedir perdón a Dios por el pueblo y especialmente por su hermano Aarón, que se había prestado a ese evento. Y dice el versículo 18, y me postré delante del Señor como al principio, por 40 días y 40 noches. Y cualquiera dirá, ¿verdad? No, es una posición muy incómoda. Bueno, te estoy leyendo lo que dice que Moisés hizo. Y dice, fíjense, nuevamente dice, no comí pan, ni bebí agua, a causa de todo el pecado que habíais cometido al hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Aquello no solamente era una desobediencia, no solamente era un pecado, era una provocación contra Dios. Y la respuesta de Moisés fue postrarse, pedir misericordia y nuevamente ayunar. Ahora, si te diste cuenta, si pusiste atención, cuando estuvo en el monte dice que no comió y no bebió 40 días. Bajó, rompe las tablas. No me digas que se echó un taquito y pues se llevó algo para el camino. Subió al monte y nuevamente entra en un ayuno. Se considera que hizo 80 días de ayuno, pidiendo misericordia y perdón por el pueblo. Dice, cuando pasamos al capítulo 10 del Deuteronomio, en aquel tiempo, deben ser esos tiempos, 40 días, el Señor me dijo, lábrate 2 tablas y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban sobre las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. Las primeras tablas Dios se las había dado. Moisés las rompe. Ahora que le dice Dios a Moisés, ahora te toca a ti. Labra las tablas. ¿Te fijaste cómo eran? Ahora prepárate unas tablas y sube con ellas. Y yo voy a escribir sobre esas tablas. Y dice, hice pues un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las anteriores. Y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y él escribió sobre las tablas conforme a la escritura anterior. Pongamos mucha atención, estamos leyendo el Deuteronomio 10, 3 y 4. Dice, los 10 mandamientos que el Señor os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Y el Señor me las dio. Él escribió, dice, conforme a la escritura de las primeras tablas. ¿Qué escribió? Los 10 mandamientos que el Señor os había hablado en el monte de en medio del fuego. El día de la asamblea. Ese día que nos refiere el Éxodo 19 y capítulo 20. Lo hermoso de esto es que la misericordia de Dios permaneció de acuerdo al propósito divino. La misericordia de Dios nunca se agotó, porque son nuevas cada mañana. Ahora sabemos que las misericordias de Dios son nuevas. Eso alienta nuestros corazones. Y cuando Israel falló, no una vez, repetidas veces, una y otra vez. La idolatría siempre fue
una forma que el enemigo usó para seducir y desviar al pueblo de Dios. Satanás sabe que algo que llene el corazón y haga a un lado a Dios del pueblo, pues cuando eso ocurre, Dios de alguna forma tratará con nosotros, tratará con cada uno de nosotros y llamará nuestra atención para volvernos a Él. Lo maravilloso en este proceso de Dios fue que Dios les prometió hacer un nuevo pacto. Y eso lo encontramos en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, versículo 31 y 32, donde dice: «He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto». Jeremías es el hombre que llama constantemente a Israel y le llama para que se vuelva al Señor y le llama para que se arrepienta. Tantos años, más de 20 años, llamando la atención de este pueblo, dando una palabra, invitándolos a volverse al Señor, a dejar la idolatría. En sus techos ellos hacían ceremonias a los astros, a la luna, hacían comidas especiales en los cerros, debajo de ciertos árboles. Siempre le llamó al arrepentimiento. Israel no hizo caso. Entonces dice Jeremías: dice el Señor que ustedes serán llevados 70 años cautivos y que en otra tierra van a servir a esos ídolos. Lejos de esta tierra donde yo los planté, ustedes van a tener que ir a otro lugar. Y allí, dice, ahí me buscarán. Ahí, en medio de su aflicción, me invocarán. Y ahí se darán cuenta lo que es servir a Dios y servir al enemigo, servir a las tinieblas. Pero lo hermoso entonces es que da esta palabra de esperanza, que Dios iba a hacer un nuevo pacto. Y dice: vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. El siguiente versículo 33 dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Creo que es muy simbólico cuando Dios les da las tablas de la ley en piedra, porque nuestro corazón es como piedra. Cuando nosotros vivimos lejos de Dios, nuestro corazón es como piedra. Y cuando nos alejamos del Señor, nuestro corazón se vuelve como la piedra. Pero en las condiciones del nuevo pacto dice: daré mi ley, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la voy a escribir. Yo seré Dios para ellos y ellos serán mi pueblo. La voy a escribir en su mente y en su corazón. Y ese es el tiempo que nosotros vivimos ahora, donde el Espíritu de Dios puede escribir en nuestros corazones sus palabras. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Y la razón es: perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. En estas condiciones vivió Israel, bajo un pacto de ley, bajo un pacto donde ellos debieron haberle dado a Dios el primer lugar. Pero muchas veces desde los gobernantes venía la corrupción, la idolatría, y ellos se apartaron del Señor. Quebrantaron una y otra vez. Así que Dios les da a ellos la esperanza de un nuevo pacto. Eso es lo que vamos a ver más adelante, donde Dios, en esa infinita misericordia, siempre nos va a llamar para volvernos a Él. Siempre va a extender su corazón y sus brazos para recibirnos, para darle a nuestra vida la dirección que debemos tomar.
darle a nuestro corazón el descanso, el reposo, la fuerza, la vida, la esencia, porque para eso ha mandado Dios sus palabras, para bendecirnos. Esas palabras son vivas, son eficaces. Esas palabras son poderosas para bendecir y para transformar nuestra vida. Cuando Dios nos habla ahora, lo hace por medio de su Hijo, lo hace por el Espíritu Santo. Su palabra se vuelve viva, poderosa y eficaz para cambiar nuestra vida, para darnos herencia como hijos de Dios, para edificar nuestros corazones, para enfrentar las dificultades de la vida, para vencer, para triunfar sobre cualquier cosa que el enemigo esté lanzando contra tu vida. Hoy no estamos en las condiciones de Moisés. La ley decía, esto es muy importante recordar, del Deuteronomio capítulo 28, 27 y 28, donde ciertos pecados delante de Dios, entre ellos la idolatría, tenían la sanción del Señor y la maldición. La injusticia y la desobediencia y la maldad de los hijos contra los padres traía maldición. Muchos pecados traían la maldición de Dios. Y el Deuteronomio 28 establece las promesas de bendición siempre y cuando amen, obedezcan y atiendan la voz del Señor. Porque en caso contrario, ahora las promesas no son de bendición, son de maldición. Yo te invito a que abramos nuestro corazón. Yo te invito a que dispongamos nosotros para entender que ahora efectivamente no estamos bajo la ley. Estamos en las condiciones de un mejor pacto, donde el Señor ha venido a ser la garantía de todos los aspectos del pacto. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima ocasión. Yo te invito nuevamente, haz una reflexión de esto, haz un estudio de estos versículos, de estas palabras y llévalos a tu corazón. No te quedes como algo que has escuchado, que pues lo leíste y pues ya cumpliste y eso fue cuestión de un momentito el día domingo y luego te desconectas completamente de Dios y tratas el siguiente domingo como de nuevamente reconectarte con Él. Así no funciona. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos. De día, de noche, cuando entres, cuando salgas, cuando te acuestes, cuando te levantes. Estas palabras son vivas, son poderosas, son las que construyen nuestra vida y son las que nos dan la fortaleza, la fuerza, el valor de enfrentar, de superar y de vencer. Vamos a orar. Abramos nuestro corazón. Te damos gracias, Padre, por tu infinita bondad y tu misericordia y tu fidelidad. Y te damos gracias porque de una y de otra manera tú has hablado a nuestros corazones. Lo has hecho tantas veces, Señor, que a veces ni nos hemos dado cuenta. Pero oro hoy en tu presencia y me pongo de acuerdo con cada uno de tus hijos que está en este momento, ha llegado a este punto de oración donde coincidimos en tu presencia para pedir, Señor, haz nuestros corazones sensibles. Haz que nuestras vidas respondan a ti de la mejor manera, Señor. Que tu gracia se extienda para edificar, bendecir y establecer nuestra vida en tu buena voluntad. Tú hablaste de una manera con Israel, trataste con ellos de ciertas formas y maneras y has dejado una palabra para las generaciones, Señor. Y sé que ahí está el principio de tu buena voluntad, el principio que hoy nos puede alcanzar a nosotros y a nuestros hijos para bendecirnos y establecernos no en la ley de Moisés, sino en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que Él es el camino, la verdad y la vida. Y oro, Padre, que bendigas la vida de cada uno de tus hijos en esta disposición de caminar en tu buena voluntad. En el nombre de Jesús y lo pedimos para tu gloria.
Gracias por dejarnos tu palabra y por todo lo que tu palabra es para bendecir nuestra vida. Palabras vivas, palabras que son luz, son bendición, edifican, animan, sanan, consuelan nuestras vidas, Señor, y nos dan la fortaleza para enfrentar los problemas, las tinieblas y vencer sobre ellos. Todo en el nombre de Jesús y para tu gloria. Decimos amén a tu voluntad. Amén a tus buenas palabras. Amén a todas las cosas buenas que traes a nuestra vida por medio de tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Deseo de todo corazón que el Señor te bendiga. Que al estudiar su palabra, esas palabras se hagan parte de tu corazón. Se hagan vivas, eficaces y poderosas para sanar tu vida, para bendecirte, para animarte y para fortalecerte, especialmente en el tiempo que hoy nos ha tocado vivir. La paz del Señor, el Dios Altísimo, bendiga tu vida, bendiga tu casa, tus hijos y tu descendencia. En el nombre de Jesús. Amén.